La visita podríamos decir que tiene un doble motivo. Vamos a dedicarnos primero a examinar la situación de la salud del departamento. Vamos a tener una reunión con todos los gerentes de las ESEF, con los secretarios de salud. Incluso tenemos algunos alcaldes y vamos a hacer, vuelvo y repito, un repaso exhaustivo de toda la situación de la salud del departamento. Ustedes saben que no es fácil aquí en el Cesar, como no es fácil en el país. Tenemos problemas financieros en muchos de los hospitales y vamos a examinar eso para hacer compromisos concretos. Y vamos a tener en la tarde una reunión ya distinta que quiere presentar los temas de la reforma de la salud, una especie de diálogo social donde vamos a presentar la reforma, vamos a escuchar inquietudes, vamos a recoger recomendaciones y hacer, dijéramos, una especie de pedagogía sobre tanto la ley estatutaria aprobada por el Congreso el pasado mes de junio, como sobre la ley ordinaria que comenzará a discutirse nuevamente en la legislatura que comienza el día de mañana. En ese tema, ministro, de la ley estatutaria que está para revisión de la Corte Constitucional, algunos sectores de opinión consideran que será peor la cura que la impunidad, por cuanto se debilitaría la tutela, y dos, las EPS seguirán en el negocio de la salud, ya no como empresas promotoras, sino como gestoras. ¿Cuál es su parecer? Respondo, dijéramos, en tres partes. La primera, lo que hace la ley estatutaria es consolidar la salud como un derecho fundamental, decir cuáles son los principios y cuáles son los derechos de los ciudadanos de manera clara. Hace algunos avances, yo creo que son importantes, por ejemplo, en el tema de las autorizaciones, que ya no se van a necesitar, en el tema del control de precios de medicamentos, que ha estado en medio de la polémica en los últimos días. No se mete con el tema de las EPS como no puede hacerlo. Recuerden que la ley estatutaria es una ley general que decide el qué, cuál es el contenido o el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud. No decide, y no debería hacerlo, los elementos esenciales del modelo. Sobre la tutela hay una polémica que yo creo que es una falsa polémica. Digo, y lo digo de manera clara, si se quiere, vehemente. Ninguna tutela después de la ley estatutaria va a poder ser negada en el país argumentando, por ejemplo, temas de fiscales. No se van a subordinar como no pueden subordinarse los derechos sociales a los temas de estabilidad o sostenibilidad fiscal. Hay, eso sí, a la hora de definir el núcleo esencial del derecho, una decisión que tiene que tomar la sociedad, sobre todo con aquellos tratamientos que no tienen ninguna evidencia sobre su seguridad, eficacia o efectividad. Si tenemos un tratamiento médico que es en el fondo o está basado no en la evidencia, sino en ciertos criterios empíricos o muchos tratamientos que son básicamente basados en charlatanería, van a ser excluidos del núcleo esencial, y si así lo define la sociedad, con la evidencia en la mesa, con el concepto de las sociedades científicas, con el concepto de los pacientes, podrá ser excluido del núcleo esencial y por lo tanto en un futuro podría no ser tutelable. Pero es para eso no más, no es para lo que cueste mucho, es para lo que no funcione. Eso es simplemente lo que trata de hacer la ley estatutaria. Ministro, los problemas financieros que tienen la mayoría de los hospitales en parte son por las deudas de las EPS, y ellos dicen, en buena parte, en su mayoría, que ha sido el ministerio el que no ha querido meter en cintura a estas entidades para que se pongan al día. Hemos venido trabajando con la Superintendencia de Salud desde hace rato. Si ustedes miran las medidas que se han tomado en los últimos meses son duras, se han liquidado varias de estas EPS, usted sabe que no es fácil, y venimos a eso, a escuchar a las quejas, que son muchas, los reclamos, y a meterlas en cintura, si se quiere. La labor mía, se los digo de manera, si se quiere, gráfica, es casi una labor de Chepito. Yo me la paso varias horas al día tratando de llamar a las EPS y por qué no han pagado, tratando de hacer eso que usted dice, que no hemos hecho. Créame que lo hacemos, no es una situación fácil. Hemos tomado medidas desde el año pasado. El Congreso de la República aprobó el año pasado la ley 1608, sancionada por el presidente en enero de este año, que liberó recursos importantes para cancelar algunas de las deudas históricas de las entidades territoriales con las EPS, que se traducían a su vez en deudas con los hospitales. Eso ha aliviado la situación en algunos casos, no en todos. Estamos liberando los famosos recursos del FOSIGA a las EPS para que estas ya no tengan disculpa para no pagar. Y estamos con la Superintendencia y con la Procuraduría haciendo un trabajo de acompañamiento. Hemos hecho unos llamados aclaratones porque muchas veces hay diferencias en las deudas. Los hospitales dicen que les deben una cosa, las EPS dicen que las deudas son mucho menores, y hay un proceso, dijéramos, de conciliar esas cuentas donde también hemos venido trabajando. A eso venimos precisamente, a ayudar en este proceso complejo, y reconocemos esa parte del diagnóstico que usted dice que es cierta. Las deudas más grandes, los problemas más grandes se derivan de la falta de pago de algunas EPS, sobre todo, y eso se ve aquí, dijéramos, en el departamento, en los hospitales de mayor nivel de complejidad.
En los hospitales de menor nivel de complejidad tenemos el giro directo que ha ayudado a que los recursos fluyan de manera efectiva. Pero igual a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, se sigue presentando pacientes de la muerte, que dejan de atender personas, que todas las citas aquí. Hemos venido trabajando en eso. Usted sabe que tenemos unas medidas más estrictas para entrega de medicamentos y citas de especialistas, pero no podemos desconocer lo siguiente, y yo creo que en eso tenemos que ser conscientes como sociedad, que muchas veces también tenemos restricciones de oferta. En el país no hay suficientes especialistas, tenemos aproximadamente 10.000. Les doy un solo caso para que veamos un poco la complejidad. En el país hay menos de 200 oncólogos clínicos y tenemos más de 70.000 casos de cáncer al año. Por eso tenemos que trabajar en eso también, en que existan más camas, más especialistas para que aquello no pase. No podemos caer tampoco en una especie de diagnóstico facilista que dice si eliminamos la CPS vamos a estar en un mundo, dijéramos, paradisíaco. Eso no es así. O sea, tenemos muchos problemas, hay que solucionar esas barreras o obstáculos artificiales de las CPS para el servicio, pero el país va a tener que construir unas capacidades en la próxima década para eliminar muchos de los problemas que usted menciona que son verdad. Pero yo creo que se han venido disminuyendo. Y la Superintendencia de Salud va a actuar sin ningún tipo de reato cuando ocurran paseos de la muerte o cuando se vulnere el derecho fundamental de los ciudadanos. Ministro, un tema que preocupa y es en todo el país, y es el tema de los medicamentos que están en el post, no estamos teniendo el post. Con la nueva reforma es posible que esto se mejore, pero hay otro inconveniente y es la calidad de los medicamentos. Se habla que los medicamentos genéricos deben tener el mismo nivel de calidad en los tratamientos, sin embargo, son muchos los casos en donde los tratamientos, los medicamentos formulados genéricos no surten el efecto que surte un medicamento de otra marca. Su pregunta es buena, pero en general, puede haber casos particulares donde eso se cumpla. En general, los medicamentos genéricos son casi tan buenos como los otros. Yo diría que incluso el problema es el otro. El problema es que en el país no existe una cultura de los genéricos todavía por el lado de los médicos. Se sobreestima, yo creo, que esa diferencia a favor de los medicamentos de marca. Y para la sostenibilidad de los sistemas de salud tenemos que empezar a usar los genéricos de calidad, los que funcionan y que tienen un precio bastante menor. En el tema de medicamentos yo quisiera decir lo siguiente, porque se ha suscitado una polémica en los últimos días. Nosotros estamos tomando medidas y seguiremos tomando medidas. El país tiene por primera vez en una década una regulación fuerte en el tema de medicamentos. Lo que vamos a hacer, y lo vamos a explicar bien en los próximos días, es coger una muestra de 17 países, mirar los precios de estos medicamentos monopólicos donde no existe competencia y asegurar que los medicamentos en Colombia van a estar entre el grupo de los 4 o 5 países con los menores precios, para que no se sigan presentando los abusos sistemáticos que ustedes van a Venezuela, van a Ecuador o comparan con Francia y con España y los medicamentos aquí son mucho más caros. Ya existe y en abril la regulación fue hecha por la Comisión Nacional de Precios y Dispositivos Médicos en el mes de abril. Vamos a anunciar los primeros 40, 50 medicamentos la semana entrante. Hemos trabajado también para crear competencia en la nueva generación de medicamentos que se conocen como biotecnológicos. Tenemos en la ley ordinaria 2 o 3 artículos que apuntan a bajar los precios de los medicamentos. Uno que en particular dice que la aprobación de nuevas patentes que a veces crean poder monopólico sin razón tiene que estar mediada por un concepto del Ministerio de Salud. La información sobre uso y precios de medicamentos va a pasar a ser información de interés público. La ley estatutaria asocia o vincula el derecho fundamental a la salud a la regulación de precios de medicamentos, que le va a permitir al país protegerse en algunos escenarios internacionales que dicen que los controles de precios de medicamentos violan la propiedad intelectual. El país va a poder decir, aquí tenemos una norma de carácter casi constitucional que vincula el precio de los medicamentos al derecho fundamental a la salud. Yo tuve una polémica, y lo voy a decir de manera clara, con el periodista Juan Gosaín, donde yo cometí algunos errores de forma. Pero me pareció que en su momento ese artículo desconocía todo esto que les acabo de contar y que en algún momento decía que nos estábamos burlando de la gente. No nos estamos burlando de la gente, yo lo digo de manera clara y vehemente. Estamos haciendo cosas, no se han traducido todavía en su plenitud a lo que a la gente le interesa, y es que los medicamentos de la farmacia siguen siendo muy caros porque la regulación está apenas en un proceso de implementación. Pero ahí tenemos el método y la voluntad para acabar con los abusos históricos en los precios de los medicamentos. Ministro, la reforma a la salud contempla la creación de un fondo común para manejar los recursos de las instituciones de salud. ¿Cómo garantizar que estos dineros lleguen alrededor de las 30.000 instituciones que hay en el país? Muy buena pregunta. Contempla la creación de ese fondo que se conoce como Salud Mía, que va a generalizar lo que hoy sucede con el giro directo del régimen subsidiado. Ya la CPS
van a desaparecer o se van a transformar de manera sustancial, ya no van a manejar los recursos, por eso hemos dicho ya no existirá intermediación financiera. Lo que ha hecho el gobierno históricamente es que le entrega a la CPS la plata, la liquidez, y las CPS deciden si pagan o no. Ya los recursos van a estar, dijéramos, en Salud Mía. Lo que va a pasar es que el hospital le envía la cuenta a Salud Mía le dice a la EPS, mire, esta cuenta es verdad, la EPS tiene 10 o 15 días para decidir si la aprueba o no. Si no la aprueba, hay un silencio administrativo y Salud Mía le va a girar directamente a los hospitales, a los 10.000, 15.000 IPS que existen en el país. Eso va a agilizar el flujo de recursos, nos va a permitir tener más información y nos va a permitir, dijéramos, que algunos de los abusos del pasado terminen de una vez por todas. Existen preocupaciones sobre cómo va en la práctica a operar esto, dificultades operativas que se pueden presentar, por eso tenemos una transición de 2 años en la reforma, pero la buena noticia es que estamos trabajando ya simultáneamente a la discusión de la reforma a la salud en los temas de implementación, incluso tuvimos unas reuniones con implementadores esta semana, para que eso funcione bien como tiene que ser. Ministro, en el segundo mandato del presidente Uribe inauguró una unidad oncológica en el departamento del Cesar. ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí está cerca, en la zona adyacente al Hospital Rosario Pumarejo de López. Y lo que es que ese día cortó la cinta, se bañó en el río Guatapurí, se lavó las manos y no tenemos unidad oncológica. Soy sincero, no conozco, dijéramos, la problemática, para eso estamos aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa, por qué no está funcionando. Yo no sé, gobernador, si usted conoce, dijéramos, los detalles o las particularidades. Para eso sirven esas visitas, para conocer esa problemática y para que seamos, dijéramos, socios en la solución de esos problemas. Me parece que eso es una frustración para la ciudadanía. No sé si esa unidad oncológica es pública o privada, pero tiene que estar funcionando, pública. Peor aún. Tomo nota y entenderemos qué pasa y trataremos de dar una solución. Tiene en su interior un equipo que costó miles de millones de pesos. 4.000 millones. Una tragedia, no puedo decir nada más que eso. Vamos a ver qué podemos hacer. Esta tarde vamos a ir al Rosario. Vamos al Rosario y entenderé la situación, y gracias por llamarnos la atención sobre un tema que no puede ser así.